Como decíamos ayer, si te pregunto por el nombre de algún cazavampiros, seguramente te vengan a la cabeza nombres como el de Van Helsing o tal vez Buffy. Si se te ocurre alguno más, déjalo en los comentarios. Pero aquellos no fueron los únicos. Incluso tenemos constancia documental de que existieron estos cazavampiros. Y también tenemos pruebas que parece ser que el primero de todos fue español. Hoy vamos a conocer la historia de Juan Gil de Cabrera y Perellós. Para conocer la historia de este cazavampiros tenemos que remontarnos a la Guerra de Sucesión Española. Como bien sabemos, Carlos II, al ver que no tendría un heredero, redactó un testamento en favor de José Fernando, nieto de Leopoldo I. Sin embargo, el sucesor murió en 1699, lo cual obligó al monarca español a realizar un nuevo testamento, eligiendo como heredero a Felipe de Anjou. Poco después, en 1700, moría Carlos II y Felipe de Anjou es proclamado rey como Felipe V. Sin embargo, las desconfianzas de las potencias extranjeras no dejaron de crecer, y las medidas adoptadas por Felipe V y Luis XIV no ayudaban a relajar esa tensión. Así, en 1701, Austria, Inglaterra, Provincias Unidas y Dinamarca firmaron el Tratado de La Haya, formando lo que se conoció como la Gran Alianza, la cual declaró la guerra un año después a España y Francia. Un año después, Portugal y Saboya se unieron a la alianza y en Viena el archiduque Carlos fue proclamado rey de España. Y te preguntarás, ¿dónde está nuestro protagonista? Para encontrarlo tenemos que viajar al 16 de diciembre de 1705, cuando las tropas del archiduque toman Valencia. Y de inmediato, la ciudad crea 2 regimientos de infantería listos para unirse a las tropas austriacistas. El regimiento de infantería número 9, o Ciudad de Valencia, y el regimiento de infantería número 10, o Diputación del Reino de Valencia. En este último es reclutado Juan de Cabrera como capitán. 3 años más tarde, y tras participar en diferentes combates, los efectivos de ambos regimientos se habían reducido, de modo que los supervivientes, incluyendo al capitán Juan de Cabrera, fueron integrados en el regimiento de infantería número 12 o Ciudad de Alicante, creado con 500 reclutas en Alicante por el general John Richards en octubre de 1706. Nuevos combates y más bajas fueron la causa de que en 1709 los supervivientes de este regimiento fueran integrados a su vez en el regimiento de infantería número 1 o regimiento de Ahumada. En este nuevo cuerpo, Juan Gil de Cabrera y Perellós sirvió como capitán de granaderos y participó en varias batallas. Ya para 1713 la situación de las tropas austriacistas en la península era insostenible. Solo Barcelona mantenía una resistencia numantina. Ante la terrible situación, y preveyendo una derrota final, el 13 de marzo se firma el Tratado de Evacuación de las Tropas, por el cual los militares que lo desearan serían evacuados y embarcados a los territorios austríacos. El capitán Cabrera aceptó, y en julio de aquel año, junto a otros 2.500 militares españoles y sus respectivas familias, embarcaron en dirección al norte de Italia. Nuestro protagonista llegó a Génova, tras lo cual marchó al Milanizado, donde los regimientos de infantería españoles son reorganizados en 5 regimientos de unos 500 hombres cada uno. Nuestro protagonista formó parte del regimiento imperial número 44 o de Ahumada, comandado por Juan de Ahumada y Cárdenas, conde de Ahumada. Como estas son tropas experimentadas en combate, al año siguiente, 1714, los regimientos españoles son enviados a la conflictiva frontera húngara, donde los turcos representan una seria amenaza para Austria. Un año después, los otomanos lanzaron una ofensiva contra territorios venecianos y, al año siguiente, en 1716, Austria acudió en ayuda de estos. Las tropas imperiales, entre las que se encontraba el regimiento del que formaba parte Cabrera, bajo el mando del príncipe Eugenio de Saboya, derrotaron a los turcos en la batalla de Peterswardein y consiguieron un enorme botín. Tras la victoria, invadieron el bánato de Timisoara, persiguiendo al ejército turco, y el 12 de octubre de ese mismo año conquistaron Timisoara.
En estas acciones participaron directamente y de una forma muy destacada los regimientos españoles de infantería. Al año siguiente, las tropas de Eugenio de Saboya conquistaron Belgrado. Finalmente, la guerra con los turcos acabó en 1718 con el Tratado de Passarowitz, que otorgaba a Austria el control de los territorios aledaños al sur de la frontera húngara, el norte de Serbia, el Bánato de Timisoara y la pequeña Valaquia. En alguna fecha, entre 1721 y 1724, el regimiento de Ahumada y el de Alcaudete son fusionados en uno solo, el regimiento imperial número 50. Además, posiblemente debido al papel desempeñado por nuestro protagonista, el emperador Carlos VI le otorgó el título de Conde de Cabrera en 1719. Y te preguntarás, ¿y los vampiros? ¿Dónde están los vampiros? Para ello, dejemos que Calmet nos lo cuente. Hace unos 15 años que un soldado que estaba de guarnición en casa de un paisano Haidamake, en la frontera de Hungría, vio entrar en la casa, cuando estaban sentados a la mesa junto a su anfitrión, a un desconocido que se sentó con ellos. El dueño de la casa se espantó de modo extraño, al igual que el resto de la compañía. El soldado no sabía qué pensar, ignorando la razón de aquello. Pero al morir el dueño de la casa al día siguiente, se informó de todo ello. Le dijeron que era el padre de su anfitrión, muerto y enterrado hacía más de 10 años, el cual había vuelto para sentarse a su lado y le había anunciado y causado la muerte. El soldado informó enseguida al regimiento, y el regimiento avisó a los oficiales generales, los cuales comisionaron al conde de Cabreras, capitán del regimiento de infantería de Alandetti, para que informara de los sucesos. Desplazado al lugar de los hechos, junto con otros oficiales, un cirujano y un auditor, escucharon las declaraciones de todos los habitantes de la casa, que atestiguaron de modo uniforme que el retornado era padre del amo de la casa, y que todo lo que el soldado había reportado era verdad, lo cual fue atestiguado también por los habitantes de la ciudad. Por tanto, se hizo desenterrar el cuerpo del espectro y se le encontró en el mismo estado que el de un hombre que acababa de expirar, y su sangre estaba como la de un hombre vivo. El conde de Cabreras mandó que le cortaran la cabeza y que lo volvieran a enterrar después en su tumba. Se informó entonces de otros retornados similares, entre otros de un hombre muerto hacía más de 30 años, que había vuelto a su casa en 3 ocasiones a la hora de la comida, chupando la sangre del cuello de su hermano la primera vez, y de uno de sus hijos la segunda, y la tercera a un criado de la casa. Y los 3 habían muerto al instante. En base a este testimonio, el comisario hizo desenterrar a este hombre, y le encontraron como al primero, teniendo la sangre fluida como la tendría un hombre vivo. Ordenó entonces que le atravesaran la cabeza con un gran clavo y que lo devolvieran enseguida a la tumba. Se hizo quemar a un tercero, que estaba enterrado desde hacía más de 16 años y que había chupado la sangre y causado la muerte a 2 de sus hijos. El comisario, tras haber hecho su informe para los oficiales generales, fue enviado a la corte del emperador, el cual ordenó que se enviaran oficiales de guerra, de justicia, médicos y cirujanos y algunos sabios para examinar las causas de estos acontecimientos extraordinarios. Quien nos contó estas cosas las escuchó del señor conde de Cabreras en Freiburg en Brisgau en 1730. No se sabe si mató a muchos más vampiros, ya que tras estos hechos le perdemos la pista al conde de Cabreras. Antes de terminar, una pequeña aclaración. Calmet habla del regimiento Alandetti, pero la investigación llevada a cabo por Javier Arries y en la que me he basado no encontró ningún regimiento Alandetti. Parece ser que puede tratarse de un error
y realmente haga referencia al regimiento Alcaudete.